Muy buenos días, chicos de primero medio. Les habla nuevamente el profesor César, profesor de química. Y en esta oportunidad pues les voy a dejar un resumen de lo que vimos la última clase de química, en la cual hablamos del concepto de mol, ¿ya? Y distinguimos básicamente este concepto. Y al final de este tutorial les dejo ejemplos de ejercicios que vamos a trabajar en nuestra clase de esta semana. Entonces vamos a partir hablando de este concepto de mol, ¿ya? En el cual vamos a explicar que mol, acá como se ve con una sola O y L, nada que ver con el mol comercial, aunque se pronuncien de la misma manera, ¿ya? Vamos a hacer una analogía con otras unidades de medida más cotidianas. Vamos a relacionar este mol con la docena, ¿ya? Todos sabemos que una docena corresponde a 12 elementos, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy hablando acá de elementos, puedo hablar de huevos, por ejemplo. Una docena de huevos tiene 12 huevos, ¿ya? Así bien es cierto, una docena de libros son 12 libros, una docena de pantalones son 12 pantalones, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero aumentar esta docena y digo en otra ocasión que tengo 3 docenas de un determinado elemento, ¿ya? Es lo mismo que decir 3 por 12, o sea, 3 veces las 3 veces de los 12 huevos, 3 veces los 12 lápices, 3 veces los 12 pantalones, etc. ¿Por qué les hago esta analogía? Porque un mol básicamente es esto mismo, es una unidad de medida, solo que en este caso va a ser una unidad de medida química. En este caso un mol tiene un valor. El valor de un mol es de 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿ya? Si este número yo lo desarrollo, ya, esto es una notación científica, ustedes ya han trabajado esto y sabrán que la notación científica, en este caso positiva, de la coma hacia la derecha deben haber 23 números. Acá ya tenemos 3. El restante, que son 20, tendríamos que rellenarlos con 0 y formaríamos este número que se ve bastante gigantesco, bastante impresionante. Sin embargo, este es un número muy pequeño, por eso está expresado en notación científica, ya que nosotros vamos a hablar de concepto de mol, o sea, de unidad de medida de química. Hoy en química trabajamos quizás no con huevos ni pantalones, pero trabajamos con átomos, elementos, moléculas, macromoléculas, iones. Entonces, este número está representando básicamente una unidad de medida de un átomo, de una molécula o de un ion. Por lo tanto, como es algo microscópico, lo que no se ve es un número muy, pero muy, muy pequeño. Aunque acá se vea gigante, es un número extremadamente pequeño. Acá este número nos permite establecer la cantidad de átomos, por ejemplo, de hidrógeno que tenemos en un determinado compuesto. Y a la vez también nos permite determinar la cantidad de moléculas de agua, H2O, que tenemos en una determinada agrupación de moléculas del mismo tipo, ¿ya? En el fondo está representando, si ustedes se dan cuenta, lo mismo que tenemos arriba con la analogía de la docena de huevos. Un mol de átomos de hidrógeno sería 6,022 por 10 elevado a la 23. Un mol de moléculas de H2O o de agua sería 6,022 por 10 elevado a la 23. Si yo ahora tengo 3 moles de átomos de hidrógeno, este mismo número lo tengo que multiplicar por 3. Y lo mismo sucedería con las moléculas, ¿ya? Este número está representando, o sea, es conocido en química como el número de Avogadro, ¿ya? El número de Avogadro, como acabo de decir, representa al número 6,022 por 10 elevado a la 23, y eso no es otra cosa más que un mol, ¿ya? Conocido como el número de Avogadro. Si bien es cierto, si ustedes investigan un poco, se darán cuenta que este científico de apellido Avogadro no fue quien descubrió el número, sino que fue Jean-Pierre, pero él fue básicamente el que lo trabajó, el que lo concretizó y lo aterrizó más a ejercicios de forma matemática o química. Este concepto de mol, o el concepto de mol en forma rigurosa, me dice que es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales que pueden ser átomos, moléculas o iones, como átomos hay en 12 gramos del isótopo del carbono 12. O sea, en palabras simples,
el mol no es otra cosa más que una unidad de medida que refleja la cantidad de sustancia que tengo, ya sea de átomos, de moléculas o de iones o de cualquier otra entidad química. Y eso tiene que estar en concordancia ya con con el isótopo de carbono 12, ya, pues es la cantidad, este número 6,022 por 10 elevado a la 23, es lo que hay en 12 gramos de isótopo de carbono 12. Me explico un poco para que entiendan. Recuerden que este concepto es bastante abstracto. El carbono, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, tiene un número atómico de 6, o sea, si su número atómico es 6, eso quiere decir que en el centro o en su núcleo tiene 6 protones, ya que lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? A la vez, también están diciendo que tiene que ser en el isótopo de carbono 12, que es el que encontramos en la tabla periódica, que tiene una masa atómica o un peso atómico de 12. Esto quiere decir que si en su núcleo, que es donde se concentra el peso, tenemos 6 protones y necesitamos completar 12 gramos, quiere decir que debo completar con la otra subpartícula que hay en el núcleo, que en este caso es el neutrón. Y como ya tengo 6 protones, para obtener los 12 gramos me faltan 6 neutrones, que los voy a ubicar también en el núcleo de este átomo. Ya, aquí tenemos el isótopo de carbono 12. Si este átomo es neutro, ya va a tener la misma cantidad de protones, o sea 6, ya la misma cantidad de protones y de electrones afuera girando en la órbita, o sea en este caso vamos a tener también 6 electrones que se encuentran acá. En esta oportunidad no nos interesa tanto el electrón, sino que nos interesa lo que tenemos acá en el centro, la masa. Entonces estamos hablando del isótopo carbono 12. ¿Ya? Tiene que ser el carbono 12, ya que no puede ser otro. Pues, si yo hablo ahora, si yo esto lo relacionaría o lo relaciono con el isótopo carbono 13, ya me cambia totalmente el número. Pues, al ser el isótopo 13, carbono 13, ya tendría 13 gramos en el núcleo. Y esto involucraría que tuviese que agregar un neutrón más, y eso me cambia la masa, y al cambiar la masa me altera el número de Avogadro, que ya no sería 6,022 por 10 elevado a la 23, sino que sería un número mayor. ¿Ya? Entonces, el carbono sirve básicamente para establecer la relación. ¿Ya? Y vuelvo a explicar, un mol es una unidad de medida de átomos, de moléculas y de iones, siempre en 12 gramos del isótopo carbono 12, no puede ser otro. ¿Ya? Esa es la analogía que se da. Entonces, hasta el momento lo que hemos dicho en palabras simples es que en química, al igual que cualquier otra ciencia experimental, se trabaja con muchas cantidades de sustancias químicas que son elementales y que son consecuencia de ello, o como consecuencia de ello hay que tener una unidad de medida. ¿Ya? Al igual como hablamos de las docenas o de las centenas, ya hay que tener acá una unidad que sería el número de Avogadro, que es una constante, y ya lo vimos que es 6,022 por 10 elevado a la 23. Las especies químicas elementales de la materia son los átomos, las moléculas y los iones. Y la cantidad de especies químicas que son elementales, que están contenidas en cualquier sistema químico, puede expresarse como un mol. ¿Ya? Y esta unidad, como ya les dije, es una analogía con la decena, con la centena, con la unidad de mil, etc. ¿Ya? Y que tiene que ser un valor conocido por nosotros, pues es un número que se utiliza mucho en ejercicios de tipo químico. En esta oportunidad tal vez no lo vamos a ocupar mucho, pero era más que nada para que ustedes tuviesen la referencia que el mol es importante en química. Ahora, les voy a mostrar a continuación ejemplos de 2 ejercicios tipo, que es lo que vamos a trabajar en la clase de Zoom de esta semana. Y ahí se los voy a explicar. Si bien es cierto, hay uno que se los expliqué la semana pasada, les voy a agregar un segundo. Observen. Tenemos acá un ejemplo de un ejercicio donde me están pidiendo masa, por eso lo puse de color rojo. El ejercicio dice: calcula la masa que hay en 2 moles de H2SO3. Entonces, si me están pidiendo masa, al final les voy a decir por qué puse esto de color rojo, porque tiene que ver con la unidad de medida en la cual me va a quedar el resultado. Lo primero que tengo que reconocer es la sustancia. En este caso acá tenemos la sustancia, H2SO3. Y voy a sacar el peso molecular de esa sustancia, separando los elementos, cada uno por separado. Voy a colocar, como ven acá,
peso molecular del hidrógeno, del azufre y del oxígeno, que son los elementos que forman esta sustancia. Tenemos 2 por 1 de hidrógeno, que lo cual me da 2, porque tenemos 2 átomos de hidrógeno en esta fórmula y el peso molecular del hidrógeno es 1. En el caso del azufre tenemos un átomo de azufre en esta fórmula por el peso molecular, que son 32, por eso obtuve este 32 acá, que son gramos. Y en el caso del oxígeno, como pueden ver acá, tengo 3 átomos de oxígeno y lo multiplico por 16, que es el valor aproximado del peso molecular del oxígeno, peso atómico del oxígeno, perdón, de la masa atómica del oxígeno. Estos 3 resultados que obtengo acá los voy a sumar, en este caso obtuve 82, y eso me va a quedar, para que sea peso molecular, en 82 gramos partido en mol. ¿Ya? Ese es mi peso molecular de esta sustancia que estábamos viendo acá. Ahora me están diciendo que debo saber la masa en 2 gramos de estos moles. Entonces yo voy a multiplicar estos 2 moles por este peso molecular y voy a obtener el valor de los gramos. O sea, 2 moles por 82 gramos partido por mol. En este caso, las unidades iguales se van. O sea, mol se va porque está repetida y me queda el resultado en gramos. En este caso, si ustedes multiplican, es 64 gramos. ¿Ven? Masa debe quedar en gramos. Y la misma fórmula me lo determina porque unidades iguales se eliminan y queda solamente el gramo. Veamos esto al revés, cuando me piden moles. Dice cuántos moles de agua, que la fórmula del agua es H2O, hay en un vaso que contiene 180 gramos de agua. Nuevamente voy a sacar el peso molecular del agua, que en este caso tenemos que el peso molecular del agua es 2 átomos de hidrógeno que hay acá por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, que lo podemos encontrar en la tabla periódica, y en el caso del oxígeno es un átomo de oxígeno por 16 de masa atómica, que obviamente es 16. Ustedes suman estos dos valores, voy a obtener 18 gramos partido en mol. Ahora, cuando me están pidiendo calcular moles, tengo que hacer la operación contraria que hice anteriormente en el cálculo de los gramos o de la masa. Entonces, en este caso voy a tener que hacer una división. ¿Qué voy a dividir? Los gramos de agua que me dan en mi ejercicio, que son 180 gramos, y los voy a dividir por el peso molecular que obtuve del agua, que es 18 gramos partido en mol. Entonces, en esta oportunidad, ustedes van a realizar la división, se van las unidades que son iguales, se van los gramos, y el resultado me va a quedar en mol. Si ustedes hacen esta operación de forma mental, que es muy sencilla, voy a obtener 10 moles. ¿Ven? Me están poniendo por moles, obtengo el resultado en moles, pues se van las unidades iguales. Ya, chicos, esto es para que lo refuercen para la clase de este miércoles y nos vemos, que estén muy bien.